Hola amigos de Python Player, bienvenidos a un nuevo video de Python para novatos. Vamos a continuar con el tema de funciones para esta ocasión y tenemos algunos datos muy relevantes relacionados precisamente con las funciones. Para iniciar, tomemos una situación hipotética. Tenemos un empleado llamado Pepe, el cual nunca ha utilizado una tarjeta débito o crédito en una de las máquinas llamadas ATM o cajero automático, como se le llama en Colombia. Pero su jefe le ha entregado una tarjeta para que retire el dinero que ha ganado durante el mes. Lo que hace Pepe entonces es que va hasta la máquina, la observa un rato, trata de analizarla y luego, sin que nadie lo vea, se acerca lentamente a ella y le dice: dame $20. La máquina no reconoce el tipo de información que Pepe le está entregando y por lo tanto, como es evidente, entonces no recibe ningún valor, no recibe su dinero. Esta situación, que parece hipotética, con toda seguridad le ha ocurrido a muchas personas. Como repetimos, si es la primera vez que se usa una de estas máquinas, entonces es posible que ocurra la situación comentada. Ahora nos haremos entonces la pregunta: ¿qué debe hacer para obtener dinero de una máquina ATM? ¿Qué se debe hacer? Entonces, lo primero es tener en cuenta la información que solicita la máquina. Y la máquina se le debe colocar, se le debe dar entonces primero la tarjeta, se le debe digitar la clave y la cantidad de dinero que se quiere retirar. Y la información que nos va a devolver la máquina o los datos va a ser entonces el dinero que se le ha solicitado, suponiendo que tengamos un saldo suficiente, y la misma tarjeta que se ha ingresado. Entonces, como podemos observar, hay dos tipos de datos: los que ingresan a la máquina y los que salen o arroja la máquina después de realizar un proceso interno. Tenemos entonces esta diferencia: datos de entrada y datos de salida. Y los datos de salida dependen de los datos de entrada. Normalmente, siempre que se ingresan datos, debe haber un resultado final como salida. Entonces ya podemos hablar específicamente de los parámetros. Son específicamente los datos que se ingresan a una función en Python. Y con estos datos, la función puede realizar una tarea determinada. Ya mencionamos entonces, para el caso de la máquina ATM, los datos de entrada consisten en la tarjeta plástica, la clave del usuario y la cantidad de dinero a retirar. Como programadores nos debemos enfocar, o normalmente trabajamos con datos digitales. Entonces el manejo de la tarjeta plástica como tal correspondería a otro tipo de programación para dispositivos físicos. Pero tenemos entonces, estos son los datos de entrada que requiere la máquina. Y siempre que hay datos de entrada, debe haber entonces, como es natural, datos de salida. A esto se le conoce como retorno o return. Y se trata del resultado que devuelve la función después de realizar la tarea o los cálculos requeridos. Entonces, para volver con nuestra máquina, con el caso de la ATM, ella nos debe devolver la tarjeta plástica, el nuevo saldo de la cuenta del cliente y el dinero solicitado. Sería entonces esto lo que nos entrega y hace parte de los datos de salida o retorno. Tenemos algunos ejemplos con una función específica. Si se crea una función que convierta horas a minutos y se ingresa como parámetros el número 8, es decir, 8 horas, el proceso interno nos debe arrojar una salida de 480 minutos. Para una función que calcule la salida en términos de espacio o de distancia, entonces se le ingresa una velocidad de 60 y un tiempo de 2 horas, y la función nos debe devolver un valor de 120 kilómetros. Si queremos convertir grados Fahrenheit a Celsius,
después de ingresar como parámetro el número 77, tendremos en la salida un resultado de 25 grados Celsius. Si queremos calcular el IVA para determinado precio, determinado producto, en este caso puede valer 19.770 pesos, tendremos una salida de 3.756 pesos. Y para conocer la edad de una persona, teniendo como entrada el año de nacimiento y el año actual, entonces tendremos una salida de 39 años si se ingresa el nacimiento de 1983 y para el año actual 2022. Entonces hemos visto que siempre que hay una entrada, como ya lo mencionamos, se debe realizar un proceso para obtener una salida. Y esto es precisamente lo que hace una función. Por eso los parámetros normalmente siempre se toman como datos obligatorios. Muy bien, tenemos entonces la sintaxis, como acabamos de ver. Solo se requieren definir una función con su nombre y entre paréntesis especificar qué variables debe recibir la función para realizar un cálculo o un proceso interno. Entonces esto es lo único que se requiere, especificar cuáles variables debe ingresar o proporcionar el usuario. La instrucción return es específica de Python y se utiliza siempre que queramos entregar o devolver datos. Entonces, si tenemos una función validar usuario, la cual va a recibir como datos la clave y la cantidad de dinero a retirar, es decir, entonces dos parámetros. Después de realizar un proceso, se utiliza la sentencia o instrucción return para que entregue a otra variable o a otra función un resultado único que se calculó dentro de la función, ha sido calculado o ha sido procesado. Entonces para esto sirve la instrucción return, para que el usuario no tenga que mirar o estar pendiente de lo que hace internamente la función. Solamente recibe un dato, una información específica gracias a esta instrucción. Acá tenemos entonces un código específico de Python para el caso que se acaba de mencionar, para la función validar usuario. Después de recibir la clave y la cantidad de dinero a retirar, se hace la correspondiente resta, la diferencia entre el saldo actual y la cantidad que el usuario solicita. Se puede visualizar entonces un mensaje y, como ya hemos dicho, gracias a la instrucción return, el usuario puede obtener un dato final que sería el nuevo saldo en su cuenta bancaria. Para implementar un ejemplo, podemos tomar como clave de su tarjeta el número 5524 y la cantidad que él quiere retirar sería de $20. Entonces, en este caso, hemos notado que ya se puede realizar la función siempre que tengamos dos datos de entrada y especifiquemos un dato de salida utilizando la sentencia return. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Ha sido la parte teórica de nuestro tema de funciones. En el siguiente video vamos a ver algunos ejercicios prácticos para que se comprenda mejor el tema de parámetros y la instrucción return. Muchas gracias por ver el video. Recuerden suscribirse si les gustó para que apoyen nuestro canal. Nos vemos en la próxima con más de Python. Gracias y hasta pronto.